Más de 200.000 toneladas de gas tóxico se transforman en azufre sólido todos los días, el oro industrial que alimenta todo el mundo químico. El viaje de este elemento es nada menos que extraordinario. El vapor caliente se condensa en un chorro de líquido rojo brillante. Luego se cristaliza en bloques sólidos y dorados. Desde las minas volcánicas en Indonesia hasta las refinerías de petróleo en el Medio Oriente, la producción de azufre es una prueba de nuestra capacidad para convertir el veneno en poder. Y ese es el viaje que estamos a punto de descubrir. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver cómo se producen millones de toneladas de azufre. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. De lo que alguna vez pareció una sustancia ordinaria, oculta bajo tierra, el azufre se ha convertido en una de las materias primas más influyentes del mundo industrial. Cada año se producen más de 70 millones de toneladas a nivel global. La mayor parte se recupera del gas sulfuro de hidrógeno H2S, que es un compuesto tóxico que huele a huevos podridos y se libera durante la extracción de petróleo y gas natural. Una vez separado y refinado, el azufre se convierte en la base para fabricar ácido sulfúrico, el químico esencial detrás de cientos de industrias, desde fertilizantes y baterías hasta productos farmacéuticos y metalurgia. Mucho antes de entrar en las fábricas, este elemento estuvo ligado a la fe y la guerra. En el antiguo Egipto, el azufre se utilizaba para la purificación y la momificación. En China, se convirtió en un ingrediente clave en la invención de la pólvora. A lo largo de miles de años, la humanidad ha convertido los humos tóxicos y el fuerte olor volcánico del azufre en un pilar del progreso, mostrando cómo hemos aprendido a dominar la naturaleza a través del conocimiento. El azufre es un elemento que existe en ambos mundos, el natural y el industrial. En las profundidades de la Tierra, las reacciones geotérmicas subterráneas crean gas sulfuro de hidrógeno H2S. Cuando este gas escapa por las grietas volcánicas, se encuentra con el aire fresco y el oxígeno, enfriándose gradualmente y dejando depósitos de minerales de color amarillo brillante alrededor de las chimeneas. Aún más profundo, el azufre se combina con metales para formar minerales de sulfuro como la pirita y la galena, estructuras minerales que han existido durante millones de años y han ayudado a dar forma a la geología antigua de nuestro planeta. Pero con el auge de la industria del petróleo y el gas, la historia del azufre tomó un rumbo diferente. Durante la extracción de petróleo crudo y gas natural, el gas sulfuro de hidrógeno tóxico se separa del flujo principal y se envía a lo que se conoce como el proceso Claus. Es una secuencia química donde reacciona con dióxido de azufre a altas temperaturas para producir azufre líquido puro. Este líquido rojo brillante se enfría, se cristaliza y se solidifica dentro de un sistema cerrado, formando bloques de azufre de color amarillo brillante, con una pureza casi perfecta. En la naturaleza, la creación de azufre lleva miles de años de movimiento geológico. En el mundo moderno, sucede en solo unas pocas horas dentro de una refinería. Lo que alguna vez estuvo ligado a volcanes y humos venenosos, ahora se ha convertido en un recurso clave que impulsa cientos de industrias, desde productos químicos y farmacéuticos hasta la producción de energía. Entre los muchos métodos que los humanos han desarrollado para obtener azufre, el proceso Frash se considera uno de los avances más revolucionarios en la industria química de principios del siglo XX. En lugar de minar a mano o quemar mineral, el ingeniero Hermann Frash descubrió una manera de perforar profundamente en las capas subterráneas de azufre puro, ubicadas a varios cientos de metros debajo de la superficie. Se instaló un sistema de 3 tuberías concéntricas para bombear agua sobrecalentada a alrededor de 330 grados Fahrenheit dentro del suelo. Bajo el calor intenso, el azufre sólido comienza a derretirse, formando un líquido espeso de color amarillo brillante. Luego, se inyecta un chorro de aire comprimido a alta presión para empujar la mezcla fundida de regreso a la superficie a través de la tubería central. A medida que el líquido brillante se enfría dentro de grandes tanques de recolección, se solidifica gradualmente en bloques de azufre puro, un producto tan limpio que casi no requiere refinación adicional. Si el proceso Frash representa la cúspide de la ingeniería moderna, la minería de azufre volcánico
muestra cómo los humanos todavía aprovechan la energía cruda de la propia Tierra. En lugares como el cráter del monte Ijen en Indonesia, una de las pocas minas de azufre naturales que aún están activas en la actualidad, el proceso se desarrolla en medio de un paisaje majestuoso e implacable. Toda el área está cubierta por un denso humo blanco, donde los gases de sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre escapan constantemente del suelo, a temperaturas de más de 400 grados Fahrenheit. Cuando estos gases tóxicos se encuentran con el aire frío y el oxígeno, se encienden en el famoso fuego azul. Llamas azules brillantes que pueden alcanzar hasta 7 metros de altura, visibles solo en la oscuridad de la noche. La escena es surrealista y hermosa, pero también revela un entorno mortal donde una sola respiración profunda puede quemar los pulmones o cortar el oxígeno por completo. A través de la espesa neblina, los mineros indonesios, la mayoría de ellos trabajadores independientes, suben al cráter todos los días, cargando cestas de bambú y barras de hierro. Instalan tuberías de cerámica a lo largo de las paredes del cráter para dirigir los gases calientes hacia afuera, permitiendo que el proceso de condensación ocurra de manera más uniforme. A medida que los gases se encuentran con el aire más frío, el azufre evaporado comienza a condensarse, convirtiéndose en un líquido burbujeante de color rojo anaranjado, que fluye a lo largo de los canales de roca naturales. En cuestión de minutos, el azufre fundido se enfría y se solidifica en costras de color amarillo brillante, la forma cruda y primitiva del azufre. Luego, los mineros rompen estas costras a mano, utilizando martillos de metal o palancas. Cada pieza pesa entre 10 y 20 libras y cargan cesta tras cesta hasta que el peso total alcanza entre 150 y 200 libras. Transportan estas cargas por una pendiente de casi 1 kilómetro de largo, algunas secciones con una inclinación cercana a los 45 grados, a menudo descalzos o con sandalias de goma delgadas. Trabajando en condiciones tan tóxicas, la mayoría no tiene más que un paño húmedo o una simple máscara de tela para cubrir sus rostros. Sin embargo, muchos continúan el trabajo durante décadas, ganando solo entre 3 y 5 dólares estadounidenses al día. Una pequeña suma para el inmenso riesgo, pero la única fuente de ingresos para sus familias. En el lugar de recolección, cerca de la base del volcán, los bloques de azufre enfriados se clasifican por tamaño y pureza antes de ser enviados para su refinación. Toda la región de Kawah Ijen produce solo alrededor de 20 a 30 toneladas de azufre por día, más de 400 veces menos que la cantidad recuperada diariamente en un solo complejo industrial en Qatar. Y sin embargo, esta operación a pequeña escala revela una verdad sorprendente. Mientras Qatar representa la cúspide de la seguridad de alta tecnología de circuito cerrado, Kawah Ijen sigue siendo un retrato vivo de la resistencia humana, un lugar donde las personas aún enfrentan el calor y el aliento tóxico de la tierra con nada más que fuerza y voluntad. En la industria de refinación de petróleo y gas natural, el azufre no se extrae directamente de las rocas. En cambio, se recupera del gas sulfuro de hidrógeno, un subproducto tóxico que se forma durante el procesamiento del petróleo crudo. En lugar de liberar este gas a la atmósfera, las refinerías lo aprovechan a través de lo que se conoce como el proceso Claus, un método que es a la vez seguro y energéticamente eficiente. Comienza cuando parte del sulfuro de hidrógeno se quema dentro de una cámara de reacción, lo que produce gas dióxido de azufre. Luego, estos dos gases se mezclan y reaccionan a altas temperaturas, creando un flujo de vapor de azufre y vapor de agua. Ese vapor se enfría dentro de un condensador, donde el azufre se transforma en un líquido rojo brillante que gotea en un pozo de recolección. Allí se purifica, se enfría y se solidifica en densos bloques dorados. Este método permite recuperar más del 95% del azufre en el gas entrante, convirtiendo lo que sería un producto de desecho tóxico en un valioso recurso industrial. Es por eso que el proceso Claus a menudo se describe como el corazón de toda refinería de petróleo moderna. Después de recuperarse, el azufre crudo todavía contiene muchas impurezas, como polvo mineral, ceniza volcánica y rastros de petróleo. Para alcanzar el nivel de pureza requerido, se envía a un tanque de fusión controlado, donde la temperatura se regula cuidadosamente. El proceso comienza
A medida que el azufre se calienta gradualmente a aproximadamente 260 grados Fahrenheit, justo lo suficiente para derretirlo por completo, sin alterar su estructura química. Una vez licuado, el azufre fundido se bombea a través de un sistema de filtración de múltiples etapas, en el que capas de malla metálica y materiales porosos atrapan las partículas sólidas restantes. En la siguiente etapa, el líquido se mueve a una torre de sedimentación que separa el vapor y los compuestos volátiles. Cualquier residuo orgánico o trazas de metales se eliminan en un tanque de absorción, que generalmente utiliza carbón activado o arcilla refinada. Gracias a estos pasos, el color del azufre se vuelve más claro y uniforme. Cuando se han eliminado todas las impurezas, el azufre alcanza un nivel de pureza de hasta 99,9%. Esta es la calidad requerida antes de que pase a las líneas de producción química, donde la estabilidad y uniformidad del material determinan el rendimiento de los productos finales. Una vez completada la etapa de refinación, el chorro de azufre fundido purificado se envía directamente al área de enfriamiento y peletización. Aquí, un sistema de distribución controlado por presión divide el flujo en chorros finos, que se rocían en una torre de enfriamiento llena de aire frío circulante. Dentro de esta cámara, la temperatura se regula cuidadosamente para que el azufre se solidifique en el aire, formando pequeños gránulos redondos de solo unos micrómetros de tamaño. Dentro de la torre, se sopla aire frío hacia arriba desde la base, creando un flujo a contracorriente opuesto al azufre que cae. La diferencia de temperatura entre los dos chorros hace que cada gota se endurezca gradualmente, mientras aún está suspendida en el aire, produciendo gránulos esféricos uniformes, que miden solo unos pocos centímetros de diámetro. En la parte inferior de la torre, los gránulos endurecidos se recogen en una cinta transportadora de enfriamiento por aire forzado, donde el flujo de aire distribuido uniformemente reduce su temperatura a alrededor de 120 grados Fahrenheit. Esta etapa asegura que los gránulos se sequen rápidamente, permanezcan sueltos y eviten la aglomeración durante el almacenamiento. Luego, el material enfriado se transfiere a una criba vibratoria de múltiples pisos, que clasifica los gránulos por tamaños industriales estándar. Cualquier partícula de tamaño insuficiente o deformada se recupera, se vuelve a fundir y se reintroduce en el tanque de fusión para maximizar la eficiencia del material. El producto final son gránulos de azufre finos y uniformes con una superficie seca y un color amarillo dorado natural. Esta forma granular es preferida en aplicaciones industriales porque es fácil de empacar, produce menos polvo y se funde de manera más uniforme durante la producción de ácido sulfúrico, fertilizantes y otros productos químicos. Los gránulos de azufre purificado se transfieren directamente a una instalación de almacenamiento sellada ubicada junto a la terminal de exportación. Toda el área se mantiene en condiciones secas, frescas y libres de polvo. Una red de sensores monitorea continuamente la humedad para garantizar que el material conserve su color dorado brillante antes de la carga. Desde allí, los gránulos se mueven a lo largo de un sistema de transporte cerrado de baja presión que los lleva directamente a la estación de carga de barcos. En el muelle, el equipo de carga automatizado controla tanto el caudal como el peso total del azufre a medida que se descarga en las bodegas de carga del barco. Cada bodega se divide en compartimentos más pequeños, revestidos con recubrimientos resistentes a la humedad y equipados con ventiladores de ventilación, regulados por presión, para mantener temperaturas estables durante todo el viaje. Una vez que el buque está completamente cargado, las aberturas de las escotillas se sellan con cubiertas compuestas, lo que evita que entre vapor de agua de mar y minimiza la fricción entre las capas de azufre durante el transporte. Durante el viaje, las salas de control a bordo rastrean continuamente la temperatura y la humedad para evitar que el azufre se apelmace o se degrade. Las rutas marítimas especializadas que conectan el Medio Oriente, el Sudeste Asiático y América del Norte forman una red de transporte global masiva. Cada embarcación que sale del puerto transporta decenas de miles de toneladas de azufre, una mercancía silenciosa que, sin embargo, sirve como base para innumerables industrias en todo el mundo. Después de refinarse, el azufre se convierte en uno de los materiales silenciosos que mantienen en funcionamiento la industria moderna.
Su uso más visible es en la agricultura, donde el azufre se convierte en fertilizantes de sulfato que enriquecen el suelo y ayudan a los cultivos a absorber nutrientes de manera más efectiva. Pero la influencia del azufre va mucho más allá de los campos. En la industria, la mayor parte del suministro mundial de azufre se utiliza para producir ácido sulfúrico, un químico tan esencial que su volumen de producción a menudo se considera una medida de la fuerza industrial de una nación. Desde la refinación de petróleo y el procesamiento de metales hasta la fabricación de papel, tintes y productos farmacéuticos, donde quiera que haya una fábrica, hay un rastro de ácido sulfúrico. Lo que pocas personas se dan cuenta es que este mismo ácido también vive dentro de las baterías de los automóviles. Dentro de cada batería, el ácido sulfúrico actúa como el electrolito, que permite que la electricidad fluya, se cargue y se descargue una y otra vez para arrancar el motor. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado cómo se llena realmente ese ácido en la batería y cómo se mantiene todo el proceso perfectamente seguro hasta el más mínimo detalle? Antes de llegar al núcleo, la solución de ácido sulfúrico purificado se diluye a la densidad precisa y se enfría a una temperatura segura. Cada carcasa de batería vacía se coloca con precisión debajo de una serie de boquillas de llenado automatizadas. El sistema funciona con un margen de error de menos de una milésima, asegurando que cada celda reciba exactamente la cantidad de ácido diseñada para su capacidad. Cuando las válvulas se abren, chorros de ácido sulfúrico fluyen hacia las cámaras de la batería a un ritmo cuidadosamente controlado. Solo cuando cada celda alcanza su límite de volumen ideal, las válvulas se cierran automáticamente, garantizando que no haya desbordamiento, escasez ni burbujas de aire atrapadas. Inmediatamente después del llenado, las baterías se colocan en una cinta transportadora vibratoria, lo que permite que el electrolito se extienda uniformemente alrededor de las placas de plomo y expulse cualquier bolsa de aire restante. Esto asegura una reacción química perfectamente equilibrada dentro de cada celda, formando la base estable de la energía de la batería. El azufre comienza su viaje en algunos de los entornos más duros de la Tierra. Sin embargo, con el tiempo, se ha convertido en la base de innumerables aspectos de la vida moderna. Este elemento se encuentra en combustibles, materiales, fertilizantes, medicamentos y muchos productos cotidianos que nos rodean. Cada bloque de azufre que se extrae, refina y renace a través del ciclo industrial refleja cómo la humanidad transforma los recursos crudos en la fuerza impulsora del progreso. La historia del azufre es más que un cuento de química. Es un testimonio de cómo se adapta la tecnología y cómo la idea de reutilización se ha vuelto fundamental para la producción sostenible. Desde refinerías de petróleo masivas hasta minas volcánicas activas, cada proceso está conectado dentro de una red global de fabricación donde el azufre sigue siendo un eslabón silencioso e indispensable. ¿Qué cree que ha permitido que una sustancia que alguna vez se consideró tóxica se convierta en la columna vertebral de la industria moderna? Comparte tus pensamientos a continuación. Deje un me gusta si disfrutaste de este video y suscríbete al canal para explorar más historias fascinantes de cómo se fabrica el mundo.